Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Está el versículo, del versículo 1 al 8. Damos lectura a esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe estas palabras, son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Amén. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, la muerte segunda. Amén. Santo Dios, aquí está tu palabra, nos inclinamos delante de un Dios santo, de un Dios todopoderoso. Te agradecemos porque has revelado, Señor, estas cosas a los pequeños. Has revelado, Señor, a aquellos que han puesto tu confianza en ti. Y aquí estamos creyendo a cada expresión de tus labios, Señor. Cada palabra, Señor, que tú has establecido para nosotros. Bendice este tiempo. Nos ponemos en tu mano en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Solamente a Dios la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por siempre. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Esta palabra está en el contexto más allá de esa prueba sin precedentes que tendrá el mundo, que hemos visto en otros pasajes del Apocalipsis. Una situación terrible de tribulaciones, donde el Señor prometió que aquellos que creen en el Señor los libraría de esa prueba que vendría sobre el mundo entero. Entonces va a haber un tiempo de prueba sin precedentes, que antes no hubo esa clase de tribulación. El Señor Jesucristo dijo ya en Mateo que esta tribulación que vendría nunca hubo antes, ni va a haber después que esta que viene. Después de eso, está ambientada esta palabra que hemos leído aquí, porque a través de estos cataclismos universales va a haber un cambio radical en este mundo. Habrá nuevo cielo y nueva tierra. Habrá una transformación física, una transformación geográfica, una transformación también ambiental.
y espiritual en todo el mundo. Va a venir el Señor Jesucristo por segunda vez, donde lo vemos ahí llegando a la tierra en Apocalipsis 19. Va a haber una batalla momentánea contra el anticristo, contra el falso profeta, contra el sistema humano que se opone contra Dios. Una breve batalla, pero va a ser la batalla más grande que haya experimentado este mundo, la guerra de Armagedón. Luego de eso, se establece aquí en esta tierra el reino milenial. Son 1000 años que Apocalipsis lo dice por 4 veces, en que el propio Mesías de Israel, el Señor Jesucristo, va a establecer su reino desde Jerusalén, gobernando con vara de hierro a las naciones. En ese tiempo Satanás será atado por 1000 años. Luego de esos 1000 años va a ser echado al lago de fuego por siempre jamás. Va a ser, esos 1000 años, va a ser un año de gloria de Dios como nunca antes hubo en esta tierra. Como Dios planeó en el Edén, gobernar el mundo en un maravilloso tiempo de Edén, de gloria de Dios, de paraíso. Así será ese reino milenial del Mesías. Israel esperaba que eso ocurriera cuando vino el Mesías a la tierra. Ellos esperaban que ocurriera ese reinado, donde todos los otros reinos serían sometidos y el reino del Mesías sería notorio en todo el mundo. No ocurrió ahí, pero sí ocurrirá aquí, donde Apocalipsis lo detalla, donde Satanás será atado, donde el Rey glorioso, Jesús, estará gobernando todas las naciones. Será un tiempo glorioso. Hay elementos de ese reinado en Isaías, en el Antiguo Testamento, donde dice que será maravilloso. El espíritu agresivo de los animales, de las fieras, será totalmente cambiado, donde va a poder un niño meter su mano en la cueva de las pid, donde podrá jugar y pasear juntos el león y el cordero. Será un tiempo de gloria de Dios, donde el propio Mesías estará gobernando el mundo con justicia y equidad. Luego de eso, cuando terminados los 1000 años, Satanás será soltado un breve tiempo, dice la Biblia, y otra vez va a salir a engañar a las naciones, pero será echado para siempre al lago de fuego y ya no hay más respecto a Satanás. Ningún problema con él. Ahí viene el juicio ante el gran trono blanco, dice la Escritura, el juicio universal, donde Dios separará a los que han creído y los que no han creído, a los justos y a los injustos. Cualquiera persona puede ser salvado en cualquier momento, solamente recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Dios no ha preestablecido que unos vayan al infierno y otros al cielo. No, el llamado es para todo el mundo. El Señor Jesucristo fue colocado allí en Jerusalén, fuera de las murallas de Jerusalén, con los brazos abiertos, 6 horas de sufrimiento, queriendo abrazar a todo el mundo. La salvación quiere llegar hasta lo último de la tierra. Por eso el Señor le dejó mandamiento a sus seguidores: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio hasta lo último de la tierra. Es la voluntad de Dios que todos vengan a la salvación. Pero aún así muchos se resistirán, no van a querer recibir el mensaje de salvación. Van a seguir sus sentimientos egoístas y se van a perder porque ellos lo han determinado así, rechazando a Jesús, rechazando al Mesías. Pero gracias al Señor que millones sean salvados. Y esos millones son la Iglesia Universal de Cristo. Esos millones son los creyentes que hay en el cielo y también en todo el mundo ahora. Después de eso, el Señor muestra aquí la nueva Jerusalén preciosa. Esto habla el Antiguo Testamento de esta realidad.
El judaísmo ahora también habla, y no solamente ahora, sino desde siempre ha hablado de esta visión de la Jerusalén preciosa. Abraham, nuestro padre, él habló de esto, lo creyó, como también su esposa Sara. Pero dice la Biblia que miró de lejos la promesa de Dios. Quisieron estar ahí, pero no estaban en el tiempo. Ahora Apocalipsis muestra delante de nuestros ojos esta Jerusalén preciosa. Veamos eso, ¿qué dice Dios aquí? Esta Jerusalén que nosotros vamos a leer, que ya lo leímos, pero que voy a darle la exhortación con la ayuda del Señor, muestra la ciudad anhelada de todos los hombres y mujeres que amaron a Dios en el pasado, desde el Antiguo Testamento. Abraham y Sara miraron de lejos esta patria celestial, creyendo que un día estarían allí. Estuvieron buscando una patria aquí en la tierra, pero no estaba ahí. Su corazón seguía anhelando algo más verdadero. Y el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice que el verdadero anhelo de ellos, de Abraham y Sara, era encontrar esta ciudad celestial. Creyendo que un día estarían allí, se consideraron extranjeros. Al no encontrar esta ciudad aquí en la tierra, ellos se consideraron a partir de ahí extranjeros y peregrinos en esta tierra. No se distraiga, estamos hablando de algo tan importante que es necesario que cada uno de nosotros lo atesore. Ellos vivieron como extranjeros y como peregrinos en esta tierra. Y son dignos de ejemplo, porque anhelaban una morada celestial. Se recordarán que Jesús dijo: voy a preparar morada para vosotros, porque donde yo esté, quiero que ustedes también estén. Se refería también a esta ciudad, a este cielo, a esta realidad de Dios que viene también a tener un cambio radical, porque nosotros tenemos la visión que el cielo está arriba, en donde Dios habita. Pero aquí vemos este cielo de Dios, esta nueva Jerusalén bajando hacia la tierra. Y se va a situar precisamente donde está la Jerusalén física en este momento, que lo digo con firmeza, es la capital de las naciones del mundo, porque a Dios le pareció así, no por un tema político, no por a causa de Israel político, sino a causa de Dios. Israel es la capital de todo lo que se hable respecto a Dios en este momento. No hay cristiano en el mundo, no hay judío en el mundo que no anhele estar en Jerusalén, para recorrer las calles donde el Señor, donde el Mesías estuvo, donde fue reconocido, donde predicó, donde sanó a los enfermos, donde habló con palabras que ningún otro rabino pudo tener en todo tiempo. Jerusalén, la ciudad de Dios. Le he escuchado a mi hermano Pedro, cuando oramos por Jerusalén para que haya paz en Jerusalén. ¿Por qué lo dice? Porque hay un salmo que Dios nos encarga: oren por Jerusalén para que haya paz dentro de sus muros. Amén. Esa Jerusalén física, donde van millones de cristianos y se vuelven a bautizar en el río Jordán, donde van millones de cristianos y judíos y van a orar al muro de los lamentos. Sobre esa ciudad se va a levantar la Jerusalén preciosa que estamos viendo aquí, un lugar, la morada de Dios. Y Juan, este apóstol verdadero de Dios y profeta de Dios, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz
que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo pleno de Dios será ahí cuando usted y yo estemos allí en ese lugar glorificando al Dios eterno. Amén. Pero aún parte de esa ciudad está aquí con nosotros. Estamos aquí y Dios es el tabernáculo de Dios está en cada lugar donde se invoca el nombre de Dios. Amén. Porque ahí está parte también de esa ciudad que es la esposada, la novia, la esposa del Cordero. Será maravilloso ese día, sí, pero aún nosotros tenemos destellos de esa gloria de Dios cuando estamos en reunión entre nosotros. Porque nos reunimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en ese sentido somos la iglesia, somos pueblo de Dios. Hubieron himnos gloriosos que exaltaron esta ciudad. Por eso cuando empecemos a exhortarla, va a ser glorioso recordar esos himnos que cantaron nuestros hermanos en otro tiempo. Hay tanto que colocarle acá, textos que importantes que están hablando de esto. El apóstol Pablo dijo: nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, no aquí. Yo también les digo a ustedes, somos ciudadanos del momento solamente aquí en esta tierra, pasajeros, somos peregrinos, vamos a nuestra patria celestial que es de Dios y es plena. El apóstol Pablo dijo: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Cantábamos un himno antiguo, todavía ustedes lo saben: más allá del sol, hay un hogar, hogar, dulce hogar. Ese hogar lo fue a preparar el Señor. El que inventó ese himno estaba pensando en esta ciudad de Dios, en el cielo mismo actual de este momento, pero en la plenitud de esa ciudad de Dios. El apóstol Pablo dijo que era tan maravilloso esta realidad allí en el cielo, que ningún ojo en esta tierra vio, ni oído escuchó, ni han subido en el corazón del hombre esas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Un día veremos esta maravilla de Dios. Veremos esta gran ciudad que Dios estableció para usted y para mí, para sus seguidores. Se me olvida el nombre del creador del himno Sublime Gracia. Fue un pastor. El testimonio ya se lo he contado a ustedes. No voy a volver a contar ese testimonio, es glorioso. Deben sabérselo de memoria. Pero el himno dice en su parte final: y cuando en Sión, se refiere a esta ciudad, cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su nombre, a aquel que me salvó. Él decía: estuve ciego, pero Él me dio la luz. Estuve perdido y Él me halló. Estaba confundido, totalmente pecando, y Él me salvó. Pero un día, dependiendo solamente de la gracia de Dios, un día estaré allí en Sión, en la Sión celestial, brillando como un sol, por siempre, jamás. Lo dice con las palabras del himno: por siglos 1000. Y cuando en Sión, por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Estamos hablando de esa ciudad. Juan, el apóstol, dijo allí en Apocalipsis: oí una voz, y esa voz resuena en nuestro espíritu. Oí una voz y decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
Aquí también está el tabernáculo. Nosotros somos esta casa que se va a deshacer un día, pero tenemos otra casa armada por el Dios mismo. Pero la aventura gloriosa comienza aquí y Dios ha hecho su tabernáculo aquí con nosotros ahora, pero también en su cuerpo. Su cuerpo es un tabernáculo donde habita Dios. Cuando hablamos de esta profecía, estamos hablando que estamos aquí, pero la profecía está allá. Y esto de alguna manera de Dios se aúna. Su experiencia con Dios aquí, con su experiencia que va a tener en la eternidad. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. A partir de que viene Jesús moró con sus discípulos. Cuando le encarga al Espíritu Santo hacer su obra, el Espíritu Santo viene a morar con los seguidores, con los que creen. Y cada seguidor de Cristo, cada discípulo, independiente de la raza, independiente de la nación que sea, es templo del Espíritu Santo. Yo haré mi tabernáculo entre ellos y ellos serán mi pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Algunos estábamos afuera de las promesas de Dios, pero el Señor nos llamó y nos hizo su pueblo. Junto con Israel nos hace pueblo suyo, pueblo de Dios, pueblo apartado para Dios, para anunciar las virtudes de Dios, del Señor, aquel que nos amó. Y morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, y Él será su Dios. Esta palabra la oí en mi corazón, y doy gracias al Señor por haberme llamado. Yo sé que usted también, aunque no las haya oído en sus oídos, yo sé que ha oído el llamado de Dios a ser tabernáculo de Dios, a ser templo de Dios, donde habite el Espíritu Santo, donde Él pueda decir, tú eres mi pueblo, donde Él pueda decir, yo estoy contigo, estoy con ustedes, hasta que Cristo venga otra vez. En ese momento, ya estamos exhortando la palabra, se está exhortando, cuando ya esté en esa ciudad maravillosa de Dios, dice la palabra de Dios que Dios mismo enjugará toda lágrima de ellos, toda lágrima suya, toda lágrima mía. Esas cosas que nos superan, que no podemos arreglar, esas cosas que no podemos manejar. Las tribulaciones, esas situaciones que da la vida de repente sin buscarla y que son desagradables, producen dolor y lágrimas. Pero ahí el Señor va a estar enjugando toda lágrima de cada uno de nosotros. Pero esto no es solamente allá, sino también aquí en este instante. Cuando usted llora, cuando usted está afligido, cuando ve que todo resultó mal, cuando fuera de eso se suma alguna enfermedad, alguna situación que usted no puede controlar y su espíritu está quebrantado y usted no puede hacer nada por solucionarlo y usted llora y usted está afligido, el Señor es su consolador. Él le escucha, Él le sana, Él limpia su dolor. Es como que si estuviera aquí y el Señor saca su pañuelo y le seca sus lágrimas, trayendo refrigerio otra vez a su corazón, trayendo esa paz que no se puede entender, pero se produce en los momentos difíciles. Este es su Dios, este es el que está con ustedes. Este es el que se pasea entre los candeleros, como lo vio Juan al principio. Dice que estaba ahí en el día del Señor y tuvo esta visión. Y vio al Señor, al Mesías, paseándose entre los ministerios de la iglesia. No eran las mejores iglesias, esas 7 iglesias. Eran iglesias muy mundanas algunas, otras casi muriendo. La palabra del Señor fue fuerte para cada una de ellas. Pero aún así el Señor estaba en esas iglesias.
Nunca menosprecie la iglesia del Señor, porque Él le llama la esposa del Cordero. Amén. Enjugará toda lágrima. No habrá llanto allí. Aquí, mientras estemos aquí, va a haber llanto, sí, pero allá, en esa ciudad, no va a haber llantos. La muerte tampoco va a poder entrar ahí, ni tampoco la maldición. Dice la Escritura que no habrá más maldición allí. Y el trono de Dios y el Cordero estará allí en la ciudad. Y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. Su nombre estará escrito en sus frentes. Y va a traer un cartón donde sale el nombre de nuestro Dios. Y se lo iba a mostrar a ustedes, pero se me olvidó. Ese nombre es maravilloso, el nombre del Dios Todopoderoso. Ese Dios que algunos no se atreven a nombrarlo, pero está el nombre de Dios en la Biblia. Ese Dios, ese nombre maravilloso de Dios estará inscrito en las frentes de aquellos que han creído en el Señor. No habrá más maldición allí. El trono de Dios y el Cordero estarán allí, y sus siervos les servirán, y ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Eso indicará de que usted y yo somos propiedad de Dios, y Él está entre nosotros. Nunca nos dejará solo. Estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego, gloriosamente, entrarán a esta ciudad como la iglesia triunfante que ya ha partido a la presencia del Señor. Nosotros somos la iglesia militante, pero que se entienda que la vivamos como iglesia militante. Si se habla de una iglesia militante, no está durmiendo. No se duerme en sus laureles, en sus insignias, en sus jinetas. No, esta iglesia sigue trabajando. Como decía también un antiguo himno evangélico pentecostal, que aquí la iglesia no descansa, está predicando siempre. Debe anunciar la verdad de Cristo a los demás. Amén, es su deber y mi deber. Luego, y me dijo, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. ¿Se acuerda que leímos eso? Está escrito aquí. Y me dijo, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Levanten su mano, ¿quién tiene sed de Dios aquí? Yo tengo sed y hambre de Dios. Mantenga esa sed y esa hambre de Dios hasta el día en que entremos en esta maravillosa ciudad que se llama la Nueva Jerusalén de Dios. Mantenga esa sed, porque si tiene sed, va a ser saciado. Si tiene hambre de Dios, va a ser alimentado por el mismo Dios con esta palabra que tiene vida y poder. Entonces me dijo, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Dependa de eso. Busque a Dios con todo el corazón. Busque la plenitud del Espíritu Santo. Que Él llene cada área de su ser. Sea un cristiano lleno del Espíritu Santo. Un predicador que estuvo 20 años en las cárceles de China, Watchman Nee, él escribió un libro ahí en la cárcel en esos 20 años. Escribió un libro y pasaba las páginas a su esposa para que su esposa lo encuadernara. Y salieron muchos libros maravillosos de la experiencia de Watchman Nee. Ese libro, uno de esos libros, habla de la vida cristiana normal. Y Watchman Nee pregunta, ¿cuál es la vida cristiana normal? Contesta, la vida llena del Espíritu de Dios. Esa es la vida cristiana normal. Si hay una persona que no está lleno de Dios, no es un cristiano normal. Tiene que dar un paso decisivo de fe a dejar toda carnalidad atrás
y buscar a Dios con todo el corazón, porque estamos llamados a vivir la vida cristiana normal, que es una vida llena del Espíritu Santo. Y eso no significa tanto hablar en lenguas y profetizar, sino reflejar con nuestro carácter la vida de Cristo. Sí, necesitamos las lenguas para orar en el Espíritu. Necesitamos la profecía para ser dirigidos por el Espíritu también, para que sea confirmada eso que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. Necesitamos los milagros de Dios para que los enfermos sean sanados. Necesitamos los milagros de Dios para que sanen a aquellas personas que tienen depresión o cualquier enfermedad emocional o mental. Sí, necesitamos la obra de Dios en este tiempo, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, expulsando de nuestros miembros, de nuestra carne, la carnalidad y el pecado y vivir para Dios. Amén. Rendidos enteramente para Dios. Gálatas habla de los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Rechazamos las obras de la carne porque queremos vivir los frutos del Espíritu. Ese es el hombre espiritual que vive una clase de cristianismo normal. Amén. Para eso se necesita pedirle al Señor: Espíritu Santo, lléname de ti. Jesús, lléname de tu presencia. Anhelo más de ti, de tu presencia, oh Dios. La ciudad, esta maravillosa ciudad, tenía un muro alrededor. Y tiene un muro. Eso lo vio Juan. Pero ahora cuando la veamos, cuando estemos allí, vamos a ver que tiene un muro. Y tiene 12 puertas este muro. Y esas 12 puertas tienen un nombre arriba, que es el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Eso significa que el pueblo cristiano, donde quiera que esté, no tiene que olvidarse de Israel. De ahí venimos, de ahí viene nuestra fe, de ahí viene el Mesías, nuestro Mesías. Nunca desprecia a Israel. Cuando fueron masacrados y muertos 6 millones de judíos en Alemania, pocos cristianos se levantaron para prestarle ayuda. Cuando en unos más de 200 años atrás, mucho más, estoy hablando de 500 años atrás, fueron expulsados de España, pocos cristianos se levantaron para decirle al rey que estaba cometiendo una injusticia, al obligar a algunos judíos a convertirse al catolicismo y a otros expulsarlos del país. El cristianismo debiera ser un mea culpa por ser antisemita en gran parte. Un cristiano no está autorizado por Dios para ser antisemita. Al Mesías no lo mataron ellos, lo matamos nosotros con nuestros pecados. La paga de nuestro pecado fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él tuvo que ir al sacrificio, Jesús, por causa nuestra. Si nosotros no hubiéramos pecado, no habría sido necesario que Él hubiera ido al Calvario. Pero fue al Calvario por causa de los salvados, por causa del mundo entero. Porque dice la Biblia que todos nos descarriamos. Y para todos fue necesario mirar hacia el Calvario y recibir salvación por esa sangre gloriosa derramada en la cruz hasta la última gota del Mesías, de Jesús, el Señor. Entonces, ese muro de la gran ciudad tiene 12 puertas que son las 12, lleva los nombres de las 12 tribus de Israel. Luego, esa ciudad también tiene fundamento. ¿Cómo están los fundamentos nuestros? Esa ciudad tiene fundamento. ¿Se está aburriendo en la prédica? No. Esa ciudad tiene fundamento. Y también tiene 12 fundamentos. Y los fundamentos de esa ciudad llevan los nombres de los 12 apóstoles del Señor.
Eso indica que el antiguo pacto y el nuevo pacto se unen en un solo pueblo. Eso indica de que nosotros no despreciamos más a Israel, sino todos somos un pueblo, el pueblo de Dios. Y que el fundamento de nuestra fe está en Cristo y en los apóstoles y profetas, como lo dice Efesios 2:20. Amén. ¿Dónde está nuestro fundamento? En Cristo. Y luego de Cristo, en lo que escribieron, los que dijeron, los que resaltaron los 12 apóstoles. O sea, el fundamento doctrinal de la iglesia cristiana está en Cristo. Luego, en los apóstoles y profetas. Ahí está nuestro fundamento. Después, en su casa, busque tranquilamente Efesios 2:20, ahí está ese texto. No vi templo allí, dice Juan, no había templo en esta ciudad. Entonces, ¿dónde vamos a ir al culto? No hay templo allí en la ciudad. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Dios y el Cordero es el templo en esta maravillosa ciudad. En cuanto se entre ahí, se ve la plenitud de Dios. Ahí está Dios, aquí está Dios. Este es templo de Dios. Será maravilloso. En la ciudad, por lo menos, que es la capital del reino de Dios. La capital del reino de Dios. No va a haber necesidad de sol, ni necesidad de luna en la noche. Porque Dios y el Cordero son su luz. Y el Cordero la lumbre de esta ciudad. Qué tremendo. Ser alumbrado por la santidad de Dios. Ser alumbrado por algo que sale de Dios y le traspasa a usted. Pídanle experiencias con Dios verdaderas. Hay muchas experiencias que de repente lo dejan más mal a la persona que bien. Pídale experiencias genuinas a Dios. Quiero que tú vengas a mí. Que me muestres, Señor. He visto personas que han estado trayendo una herida desde pequeños y de repente vieron a Jesús en visión, sangrando, con una corona de espinas y supieron que Él estaba sanando sus heridas. Y se sintieron sanos y sanas a partir de ese instante. Las experiencias de Dios son gloriosas con este Dios vivo. Y si viera a Jesús y ve que emana de Él una luz que le traspasa y a la vez que siente un amor que no se puede describir, eso edifica y no va a olvidar nunca más que un día estuvo con Jesús. No va a olvidar nunca más que un día le dijo algo específico. Es glorioso. Es glorioso vivir la palabra de Dios. Pero también es glorioso tener un encuentro cercano con el Dios vivo. Digo la palabra encuentro cercano porque algunos han tenido encuentros con ovni. Son demonios. No hay nada bueno ahí. Pero usted tenga un encuentro cercano con el Dios vivo y con el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Busque a Dios con todo el corazón. Entonces, no va a haber necesidad de sol en el día, ni de la luna en la noche, porque el Cordero es su lumbrera, alumbrado para ver su Biblia con la luz de Dios. Eso ha ocurrido muchas veces en todo caso. Hermanos que están confinados en los países que están persiguiendo a los cristianos y por accidente de parte de Dios pudieron pasar un Nuevo Testamento pequeñito, azul, de estos que llevan los hermanos gedeones. Lograron pasar ese testamento, pero no hay luz. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando no hay luz en su celda? ¿Qué hago ahí? Pero estos hermanos pudieron leer porque Dios le alumbró la palabra, alumbró cada página y ellos lo leyeron. Porque el Señor es su lumbrera. Ese que le señala a usted su camino va a ser lumbrera para que usted vea todo lo maravilloso que hay allí. Ríos resplandecientes,
mar como cristal, jardines, no sé. Pablo dijo que no se podía describir aquellas cosas que habían allí, pero aquí el Apocalipsis nos describe varias maravillas y habría mucho más todavía ahí que ver. Así que el desafío es estar allí. ¿Quién va a estar ahí por la fe en Cristo, por la gracia de Dios? Levante su mano, no va a ser en su fuerza, va a ser en la gracia de Dios. ¿Quién quiere estar para estar ahí? Amén. Afírmese de la gracia. Entréguese con todo el corazón a Cristo. La única solución para esto es Cristo, el Señor. Luego, finalmente, el Señor dijo: el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién va a ser un vencedor? En Cristo seremos vencedores. Le desafío a todos levantar su mano y no soltarse de Cristo. No depende de usted, depende del poder de Dios. Sépanlo, busque a Dios con todo el corazón y dígale: Señor, ayúdame, ayuda a mi incredulidad, como lo dijeron sus discípulos, ayuda a mi debilidad. El que sea débil, diga: fuerte soy en Cristo. ¿Quién va a estar allí? ¿Quién va a ser un vencedor? Levante su mano. Amén. Levante su mano. Si alguien no escuchó, levante su mano. No dependerá de su fuerza. Nunca usted ni yo tendremos fuerza. Pero la fuerza del Señor nos ciñe de poder. Él va con nosotros. Otros hermanos dijeron en el pasado: nuestra ciudadanía está en los reinos de los cielos, como dijo el apóstol Pablo. También en Hebreos se dijo: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino una que buscamos y la que está por venir. A eso me refiero. Esa ciudad que está por venir, que es una mezcla del cielo de Dios como también de los creyentes. Algo glorioso. Es el tabernáculo de Dios, el templo de Dios con los hombres. El apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los hermanos allá, hermanos nuevos que hacía poco que habían recibido al Señor, él le estaba confirmando los ánimos a estos hermanos. ¿Qué les decía Pablo? ¿Qué les digo yo al hermano que está nuevo y que está comenzando? Afírmese, hermano, el Señor lo va a hacer rico, el Señor le va a dar felicidad, el Señor le va a dar muchas riquezas, nunca más va a tener problemas. Ahora ya se encontró con el Señor. No era eso lo que le decía el apóstol Pablo a estos hermanos nuevos allá en el lugar. Le estaba diciendo, le estaba confirmando el ánimo de los discípulos y le decía de tal manera. Fíjense cómo él le confirmaba el ánimo a estos hermanos. Para que permaneciesen en la fe, les decía que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Qué manera rara de animar al hermano, pero es la verdad. Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener aflicción, pero aún con todo vamos avanzando a la ciudad de Dios. Vamos avanzando a la presencia de Dios. Vamos a tener enfermedades y las vamos a enfrentar con la ayuda del Señor. Y el Señor sí nos va a ayudar, pero eso no significa que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, pero Dios va contigo como poderoso gigante. ¿Lo entendió bien? Es mentirle a un hermano decirle: usted va a ser rico ahora, porque tiene al dueño de todas las riquezas, que es Dios. Sí, Dios es dueño de todo el mundo, pero no nos prometió ser ricos ni prósperos. Nos prometió que no nos faltaría nada. Pero eso nada significó para los israelitas que los zapatos le duraron 40 años. Y que el alimento de carne fue abundante, pero fueron tortolitas, pajaritos chicos que andaban por ahí. Se me olvidó el nombre de esos. ¿Cómo? Codornices. Bueno, acá en mi lugar donde vivo hay una clase que debe ser familia de las codornices que es tórtola, ¿sí? Por eso se me vino la palabra tórtola. Entonces, Dios les alimentó. Su ropa tampoco. No tuvieron que ir al mall todas las semanas o cada 15 días, ni una vez al mes.
para algunos negocios habría estado mal ahí. Pero bueno, ellos no tuvieron que ir porque su ropa les duró 40 años. Pobre Claudita, no habría podido vender nada ahí. Pero ahora sí tenemos necesidad de ir a comprar nuestra ropa. Pero Dios prometió que no nos faltaría ni ropa ni el alimento. A veces no es un gran asado todos los días. Eso nos podría matar antes de tiempo. O muchas tortas. Eso también nos podría matar antes de tiempo. Sino lo necesario para vivir. Y la ropa, bueno, también la necesaria para vivir. Y el Señor, mientras tenga eso, mientras tenga abrigo y sustento, esté contento. Porque lo principal es que Dios está con usted todos los días. El Señor les bendiga, hermanos. Entonces les vuelvo a animar, como dijo Pablo, para que permaneciesen en la fe. Los hermanos les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Las pruebas nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe. Las pruebas nos van a ayudar a que tengamos una fe cimentada en el poder de Cristo, no en nuestra propia fuerza. El Señor les bendiga, hermanos. He querido hablarle de esto y luego otros días ya le prometo alejarme un poquito de Apocalipsis porque pasajes de eso son un poco asustantes, pero es realidad. Pero no se asusten, Dios estará con ustedes y con nosotros, con todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor les bendiga. A no ser que Dios me vuelva a insistir que hable de Apocalipsis. Y ahí no sería culpa mía. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Soberano Dios, tú eres nuestro Padre, te glorificamos. Te agradecemos a ti, Señor eterno. Gracias, Señor, porque viene esta ciudad donde tú estarás, Señor, alumbrando, donde tú estarás enjugando toda lágrima de cada uno de nosotros, donde tú serás nuestra lumbrera, la luz, Señor, que nos va a hacer ver con claridad tu gloria, admirar todas aquellas grandezas, aquellas maravillas que al ojo humano le es imposible describir. Señor, bendícenos para estar en pie en ese momento y considéranos entre los vencedores, porque con tu ayuda podemos, Señor, cuando dijiste, el que venciere heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Tú nos ayudarás a ser vencedores. Estamos confiados en tu fuerza, no en nuestra fuerza. El que sea débil, diga en este momento, fuerte soy, porque es fuerte en ti. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a extirpar de nuestro corazón el pecado y vivir solamente para ti. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a nuestros hermanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por siempre. Amén.